Oxigenoterapia. Recomendaciones y manejo de la oxigenoterapia domiciliaria en personas con discapacidad auditiva. Manual práctico. ¿Qué es el oxígeno medicinal? El oxígeno medicinal es la compresión de aire atmosférico purificado y filtrado, o de la mezcla de oxígeno y nitrógeno en proporciones al 21 y 79% respectivamente. Por otra parte, la oxigenoterapia se convierte en el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado. Esto con el objetivo de satisfacer las necesidades de los tejidos y tiene como finalidad aumentar la fracción inspirada de oxígeno, aumentando así el contenido arterial de oxígeno y llevando a mejorar el transporte de este en sangre. Para esto debemos tener dos conceptos claros. Hipoxemia es la disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Hipoxia es la disminución de concentración de oxígeno a nivel tisular. Algunos de los factores que se tienen en cuenta para el transporte de oxígeno en la sangre son: qué tan rica o saturada está de oxígeno la hemoglobina, cuánta cantidad o concentración de hemoglobina hay y cuál es el volumen minuto de esta misma. Todo esto nos permite saber que el objetivo principal del oxígeno es tratar o prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar, reducir el trabajo respiratorio o miocárdico. Entre los sistemas de oxigenoterapia contamos con dos grandes grupos: sistema de alto flujo y sistemas de bajo flujo. Los de alto flujo nos proporcionan el requerimiento total que el paciente necesita. Normalmente proporcionan flujos mayores a 40 litros y se brindan con dispositivos médicos como lo son el Venturi, la cánula nasal de alto flujo, entre otros. Por el otro lado, contamos con los sistemas de bajo flujo, los cuales no proporcionan el requerimiento total del paciente. La fracción inspirada de oxígeno no es constante y los flujos siempre serán menores a 40 litros. Y con estos sistemas utilizamos dispositivos como son la mascarilla simple, la mascarilla con reservorio o la cánula nasal, entre otros. En el caso de la oxigenoterapia domiciliaria, debemos conocer cuáles son los equipos con los que se contará en casa. Así que comencemos. Cilindro de oxígeno pequeño, utilizado normalmente para el transporte, para asistencia a citas médicas o traslado a centros hospitalarios. Cilindro de oxígeno grande. Es un dispositivo de uso en casa y en caso de contar también con un concentrador de oxígeno, este cilindro solo se usará en caso de emergencia o de que se vaya la luz en el hogar. El concentrador de oxígeno es el dispositivo con el que el paciente se encontrará la mayoría del tiempo en casa. Este será la principal fuente de oxígeno de uso en casa. Con los cilindros de oxígeno se deben tener cuidados específicos, como son no exponerlos a temperaturas muy altas, mantenerlos lejos de productos inflamables. El cilindro siempre debe estar en posición vertical. Los equipos no deben ser manipulados para mantenimiento. Este solo lo realizará personal autorizado. No fumar cerca de ellos. Los cilindros de oxígeno cuentan con partes que se deben reconocer. Por ejemplo, regulador. Es el accesorio que permite controlar la medida de la salida de gas. Recuerda que esta medida es según orden médica, ya que el oxígeno es un medicamento que se maneja bajo prescripción médica. Manómetro. Permite conocer la cantidad de oxígeno que contiene el cilindro internamente. Cuenta con tres franjas: verde, blanca y roja. Recuerda, hay que llamar al proveedor de oxígeno medicinal una vez la aguja del manómetro se encuentre en rojo. Llave de seguridad. Este accesorio solo se debe manipular por personal técnico, ya que esta es la que mantiene el regulador de oxígeno medicinal en su sitio y permite así tomar las medidas adecuadas. Recuerda, no se debe manipular. Por otra parte, contamos con el compresor de oxígeno. El compresor de oxígeno es un aparato que extrae el oxígeno del aire y lo concentra para el uso del paciente. Necesita siempre estar conectado a una corriente eléctrica para su adecuado funcionamiento. Para su uso y cuidado debemos tener en cuenta: se debe colocar al menos de 15 centímetros de la pared o de un mueble.
Es aconsejable que no se ponga en la habitación donde duerme el paciente, porque este produce ruido. Si lo tiene que mover, se debe hacer siempre en posición vertical. Se debe esperar entre 5 a 10 minutos desde la puesta en marcha para comenzar su uso. Se debe desconectar cuando éste no esté en uso. También se debe tener en cuenta que para el uso de oxígeno medicinal a nivel domiciliario se le brindarán unos implementos como lo son la cánula nasal, el humidificador desechable, el Racor o también conocido como Niple. Cánula nasal. La cánula nasal es el accesorio más cómodo para administrar oxígeno. El paciente saldrá del hospital con una cánula, pero es necesario tener una en casa. Siempre se debe mantener una de repuesto. Los cuidados que debemos tener con esta son: todos los días revise que los vástagos o patitas nasales estén limpias y permeables. No corte los vástagos de la cánula nasal para evitar la laceración de las fosas nasales. No utilice productos grasos, como lo son las cremas, las pomadas, vaselina, entre otros, ya que esto puede producir irritación o quemaduras. Deseche la cánula nasal cuando aparezcan deformidades, pérdida de elasticidad, cambios de color o después de un proceso infeccioso. Evite una presión excesiva que pueda producir lesiones en las orejas o cara. Humidificador desechable. Es el recipiente en donde se coloca el agua para humedecer el oxígeno que se le está administrando al paciente. Su tapa debe adaptar perfectamente al regulador del cilindro de oxígeno. El humidificador tiene señalizado el nivel de mínimo y máximo de agua que debe usar. El agua que se utiliza para este siempre debe ser potable, de filtro o de botella, y se debe realizar el cambio todos los días. Se debe asegurar que el agua del humidificador tenga un burbujeo constante. Esto garantiza que el oxígeno se está humidificando adecuadamente. Racor o niple. Se debe realizar la aclaración que el humidificador no se utiliza con bala portátil para transportar al paciente y se debe adaptar la cánula nasal directamente con un Racor o un niple, el cual le será suministrado por la empresa de oxígeno o por la terapeuta en el momento de la salida del hospital. El motivo de esta recomendación es porque la bala pequeña de transporte es muy inestable, se cae y el humidificador se puede romper con facilidad. El agua puede entrar a la cánula obstruyendo el paso del oxígeno e impidiendo la entrada del oxígeno a la nariz. Conozcamos los signos de alarma. Cianosis o piel morada, alrededor de la boca o en las uñas. Uso de los músculos accesorios durante la respiración. Hundimiento de los músculos intercostales o del abdomen. Se evidencia que la piel del dorso se hunde y se pega hacia las costillas. La respiración más rápida de lo habitual o la presencia de fiebre. En caso de presentar señales de alarma, recuerda siempre mantener la calma, revisar que el sistema de oxigenoterapia esté funcionando correctamente, que la cánula esté dentro de la nariz del paciente, bien puesta, que la cánula no esté ocluida, que la cánula esté bien conectada al humidificador, que el cilindro de oxígeno tenga oxígeno, que no se haya acabado. Recuerda, en caso de emergencia por falta de suministro de oxígeno o signos de alarma, el paciente debe ser trasladado inmediatamente al centro asistencial más cercano. Para finalizar y recordar, no aumentes la cantidad de oxígeno si esto no es indicado por el médico. Cambia el agua del humidificador todos los días. Ten siempre a la mano el teléfono de la empresa que suministra el oxígeno. Revisa con frecuencia que las fosas nasales estén limpias y realiza la limpieza según necesidad. Si se tiene cilindro de oxígeno, hay que estar muy pendiente y avisar cuando el regulador indique que se debe cambiar la bala. Inspecciona siempre que la piel del paciente no esté húmeda, con irritaciones, y si es así, se debe lavar y secar para evitar heridas en la cara. Gracias.